Bueno, este es el tema número 3 de lo que estamos estudiando sobre la caída de Babilonia y cómo eso nos está impactando en este momento a nivel personal y de a nivel de doctrina en todo el mundo, gracias, en todo el mundo adventista. Y estamos justo en el momento en el cual estamos a puertas de la proclamación del fuerte pregón de Apocalipsis 18. Voy a, para que no se me enfríe la garganta, vamos a... De cómo el mundo está viendo la caída de Babilonia, hermanos, y tristemente el pueblo de Dios pues está sumido en en un sueño como tan peligroso como si estuviéramos en un garaje con un carro prendido y con la puerta cerrada. Eso es mortal, ¿cierto? El monóxido de carbono lo que hace es que va permitiendo que la persona poco a poco se duerma y ya está tan intoxicado el sistema que lo que viene es la muerte instantánea. Entonces, necesitamos estar despiertos porque esto tiene que conocerlo el mundo, tiene que conocerlo personas como Carmen, que no conocen de la palabra de Dios. El triple mensaje angélico de Apocalipsis 14, del 6 al 11, es lo que está contenido en el mensaje del cuarto ángel que se llama el fuerte pregón. Cuando se dé la ley dominical, el pueblo de Dios va a dar este fuerte pregón, pero acordémonos que todo esto como movimiento adventista comenzó en 1833, o sea, incluso con el cierre de la profecía en 1798, porque todo el mundo pasaron 1810 años de oscurantismo, desde el momento en que se proclamó, digamos, se terminó la profecía de las 70 semanas en el año 34, se comenzó la fase que faltaba de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y eso concluye en 1844, pero previamente el papado recibe la herida como de muerte en 1798. Esta mañana estuvimos viendo lo que el mundo está viendo y eso es parte de lo que comentaba el hermano Alfredo esta mañana, si puede ser esto una estrategia, puede ser que sea una estrategia, pero así como Dios usa las cosas, Satanás quiere destruir al pueblo de Dios, Dios está usando que la información que se está sacando ayude a que otras personas entiendan la dimensión de esto. O sea, muchas personas a partir del 2002, cuando se dio una denuncia de una serie de abusos por parte del clero en el estado en Boston, en la ciudad de Boston. ¿Se acuerdan de la película Spotlight que la estuvimos mostrando aquí? Digamos que ¿ustedes la vieron finalmente? Sí, o sea, del abuso a los niños y que es un reportaje que se da a partir de unas denuncias del clero. Digamos que hubo denuncias por parte de los abusados a los abusadores. Y pues este señor, este es el exnuncio ante el Estados Unidos. Él está pidiendo que el Papa Francisco y todos los implicados en el encubrimiento del abuso del arzobispo McCarrick renuncien. Esto fue mucho de lo que estuvimos viendo la semana pasada ya con relación a todas las evidencias de la pedofilia.
y pide que renuncie junto con todos. Y él está diciendo, este exnuncio, detener el sufrimiento de las víctimas, prevenir nuevas víctimas y proteger a la iglesia, y solo la verdad puede hacerla libre. O sea, sabemos nosotros que si la mayor cantidad de personas están del pueblo de Dios están en la iglesia católica, nosotros podemos inferir que ellos todavía están ¿qué? ¿Cómo? Ciegos, no tienen conocimiento completo de la verdad. Pero a medida que este tipo de información, ay, préstame, el cable está en el carro, hijo. ¿Tú lo conectaste? ¿No? Pues a medida que este conocimiento se dé, perdón, antes de que se vaya ahí la batería. Se está que se apaga. Dale, hijo. Hermano, ¿le puedes decir a Nico que le apure, porfa, para... Sí, ah, míralo aquí. Gracias, sí. Y lo traje con todo el... Perdón, gracias. Gracias, sí. Entonces, ellos pueden estar cegados a la verdad, pero ¿quién tiene que orientarlos? ¿Quién tiene que decirles esto es lo que está pasando y esto es lo que viene? Nosotros que conocemos la verdad. ¿M? Y tanto es así que vamos a ver ahorita que incluso dentro de nosotros, por desconocer la palabra de Dios y el espíritu de profecía, estamos ya unidos con el papado. O digo, estamos en el sentido de organización como tal, de adventistas del séptimo día, pero eso no es excusa, tenemos que lograr identificar la verdad por nosotros mismos, no hay excusa a partir de tanta luz que nosotros tenemos. Dice, después de las solicitudes de EWTN, de lo que es la revista que está haciendo esto, pidió a la oficina del Vaticano que comentaran, pero el Vaticano negó dar alguna respuesta a la carta de Virgano. Hay otro artículo en el cual el Papa dice que él no va a dar un solo comentario. Eso es parte de lo que él no puede decir nada en este momento porque todos los reportes, la salida de Benedicto XVI fue para tratar de ocultar lo que sucedió en la época de él, de los abusos de menores, de los niños, de las niñas que estaban en colegios y adicionalmente de los seminaristas. McCarrick, él invitaba a sus discípulos a una casa en la playa y tenían sus fiestas, y eran seminaristas que les tocaba pues por la orden de él. Entonces, aquí dice pues que se publicó esto y la declinación del Vaticano se agregó precisamente pues para entender eso. Y ahí está el testimonio de él, entonces ustedes pueden encontrar en la página, esta es la fuente del testimonio de él en el cual describe absolutamente todo. El reporte de Pensilvania, que es más o menos de 900 páginas que lo vimos la semana pasada, describe cosas tan atroces de niños de meses, de niñas de meses que eran violadas por los sacerdotes. Y un reportero dice que da vómito al leer el reporte de lo terrible que es.
Entonces, todas estas cosas son cosas que se están dando a la luz pública para que la gente que está en Babilonia tome una decisión. Entonces, el enemigo está aprovechando que se están, digamos, Dios está usando a su pueblo para que tome todo lo que pueda de eso, incluyendo el que está en Babilonia. Y los que están en Babilonia van a venir a formar parte del pueblo de Dios, y los que están unidos a Babilonia dentro de la iglesia van a salir. Ni un solo, ese es el tamizado que viene con el tema del fuerte pregón asociado con la ley dominical. Ahí es donde nosotros tenemos que tomar una decisión en a quién estamos escuchando, cuál es la voz mía. O sea, la voz que yo escucho, ¿es la voz de Barrabás o la voz de Cristo? Y Barrabás sabemos que es el hijo de perdición, es el sistema papal. Esta mañana estuvimos viendo que la crisis de la ley dominical es lo que va a ser, la muerte de Cristo es correspondiente, o sea, la muerte de Cristo, el antitipo, es la marca de la crisis de la ley dominical. Y vimos que en el tiempo de Cristo se dio a escoger a dos personas. ¿A quiénes fueron? A Cristo o a Barrabás. Y es exactamente lo mismo que se va a dar en el tiempo actual. O escogemos a Cristo, que es el sábado, o escogemos a Barrabás, que es el domingo. Cristo, ley de Dios; domingo, ley humana. Entonces hay que tomar una decisión, Carmen, desde ya. ¿Ya está pensando en esas decisiones? ¿De guardar el sábado ya? ¿Y está haciendo algo para eso? Muy bien, entonces eso es parte de lo que el Señor está esperando de cada uno de nosotros, que tomemos una decisión. Y ojalá pues que seamos todos los que estamos aquí, pues que sigamos en esta tarea. Esto es uno de los textos que esta mañana estuvimos viendo. La crucifixión de Jesús en la primavera del año 31 tipifica la crisis de la ley dominical. Aquí dice, cada hijo e hija de Adán elige a Cristo o a Barrabás como su general. Entonces, tenemos que tener una clara decisión para los tiempos en los cuales estamos llegando. El príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas compiten por la victoria. O sea, aquí no hay un punto intermedio de negociación entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas. Son opuestos. La luz y las tinieblas no pueden estar juntas. Cristo no puede estar en la presencia de Satanás. Satanás no puede estar en la presencia de Cristo. Cuando una persona se arrodilla y le ora a Dios de corazón, ¿qué pasa con los ángeles malos? Huyen, se retiran, odian que haya una persona que esté orando consagrada y pidiéndole perdón a Dios, porque tan pronto sucede eso, ¿quiénes vienen en el auxilio de la persona? Los ángeles. La comunicación. Si yo estoy haciendo una oración privada, ¿cómo llegan los ángeles? Si ellos no escuchan las oraciones, ¿cómo llegan? Entonces Dios les dice por medio del Espíritu Santo, vayan y protejan a ese que está allá orando. Y ellos vienen y cercan a la persona. Y vienen más ángeles, incluso, y de los que no están usando eso, dice la hermana White, que los que están, por decirlo así, sin la ayuda sin que otros estén, si el pueblo de Dios, por ejemplo hay 10 del pueblo de Dios, y 2 están orando, los otros ángeles de los otros 8 vienen a acompañarlo y vienen a fortalecer a los 2 que están orando. Entonces eso es parte de lo que el Señor nos está diciendo. Se van para otro lado, ¿sí? Eso, entonces, eso es real, ¿sí? Aquellos que eligen honrar a Satanás exaltando el día de reposo espurio, que es el domingo, están haciendo una elección similar a la que el pueblo hizo cuando rechazó ¿a quién? A Cristo, y que Barrabás, un ladrón y asesino, debería ser entregado a ellos, pero el mundo entero va a escoger el domingo en lugar del sábado. Vamos a mirar ahorita el detalle de lo que vimos esta mañana, qué tan cerca está esta elección, y fue lo que vimos con relación a lo que está pasando con el empuje que se le está dando al Papa Francisco
de ser una autoridad moral, de ser un poder moral para el mundo. Y por medio de lo que es la encíclica Laudato Si, hacer que todo el mundo caiga en las redes de Satanás y no se dé cuenta. Y por eso es lo terrible. Now, from water shortages to wildfires, the past 12 months have raised global awareness about the economic and human cost of extreme heat events. Many other European countries are also suffering unusually extended periods of very hot weather. And that's what we've been seeing in these spectacular images from across the globe, in Berlin, at the Colosseum in Rome. It's the longest eclipse this century, nearly 2 hours. There is a storm raging inside. It cannot be contained, not this time. You better hide, you better run, 'cause once the time comes, the earth will be gone. Oh. How unusual are the extreme heat events we've been witnessing this year? Well, at the moment, these events still feel slightly unusual. We sort of talk about record temperatures, certainly in the Northern Hemisphere. But if we start looking forward and factor in climate change, this will become the new normal. There's no escape. Rain starts to fall and the light starts to fade. Is there a man brave to fight for our future and innocent life? The Mendocino Complex fire has become the largest wildfire in California history. The blaze has devoured more than 1,017 square kilometers. 450 square miles. It is already the biggest ever recorded in California. It is one of 17 large fires burning in the state. It's now the largest wildfire in state history, nearly the size of Los Angeles. The biggest one, the Carr Fire, scorching 150 square miles. This, as we're seeing new images showing that tornado of fire from the air, growing explosively late Thursday afternoon, eating its way through entire communities. Months of exceptionally dry weather combined with high winds and temperatures reaching about 40 degrees Celsius have created conditions firefighters say they have never before experienced. Wow. The city of Reading, home to more than 90,000 people, was in its path. Firefighters are using the term fire tornado to describe it. He took us into a neighborhood left devastated, in part by a fire vortex. Wow. A weather pattern created by this fire, something that hasn't been seen here in a generation. A European Space Agency astronaut captured these photos of the fire from the International Space Station in orbit. But in the space of 48 hours, it had tripled in size. And then on Thursday night, the blaze exploded. This has been the scariest one because it was so angry. For a second day, the so-called Holy Fire erupted in Southern California, sending plumes of smoke thousands of feet into the air. The Holy Fire, named for Holy Jim Canyon, where it started. Forrest Clark allegedly sent an email warning this place will burn before the fire broke out on Monday. I've never seen a fire with such destruction here in this area ever before. Today we learned July was the hottest month on record in California. This is no ordinary fire. After sunset, the winds have picked up and made the fire increase in size overnight. This is highly unusual. A once lively little town of about 700 people now resembles something like a faraway planet from a science fiction movie. Look at this. Yeah. I mean, gone.
It's the middle of the day, but the sun can barely be seen because it's so gray and dark here. The sun can barely peek out through the thick layer of smoke and ash that covers the air, not only here, but in this entire region of California. And we haven't even hit peak fire season yet here in California. David? Yeah, that's the unbelievable part of all this. Scientists say rising global temperatures are leading to a higher risk of wildfires in the western United States. A terrible outbreak of a toxic algae known as red tide is killing thousands of sea creatures in southwest Now with the environmental disaster plaguing more than 100 miles of American coastline. This is an extremely unusual event for us. This is what a marine disaster looks like. Beaches littered with dead fish, manatees, even a whale shark washing ashore. I've been here 20 years, and this is probably the worst I've ever seen. They're dying by the tens of thousands. Fish, eels, turtles, sometimes as far as the eye can see in parts of southwest Florida. The red tide, which typically goes away in spring, has persisted for 9 months. This is the worst it's been. It's by far. For stranded dolphins, 6 in 24 hours. It's pretty stinky out here, and it's just a mess. Really, as far as you can see, there are just nothing but dead fish, even some eel that are out here that are dead. Let me get to one that's closer right now. In his 28 years living in St. James City, he's never seen a fish kill as big as this. It's absolutely devastating. This was one for the history books, the longest lunar eclipse in this century. For more than 100 minutes, the blood moon bathed the night skies with its red glow, captivating Greek gods and ordinary mortals. We all remember the great American eclipse that was almost 1 year ago now. And tonight, a spectacular event seen around the world, the longest total lunar eclipse of the century. Rome has a stunning skyline, but tonight the real spectacle was the sky itself. It was a spectacular sight that dazzled stargazers across the world. This was a free show with no regard for borders. They gazed at the same moon in Gaza, in Israel, in Egypt. It was the night of the red moon and the red planet. Mars was closest to the Earth and brightest in 15 years. Oh my God, the Earth is shaking. After the second deadly earthquake in a week, the magnitude 6.9 quake struck, sending worshippers right there running to escape a mosque. The quake struck the island of Lombok at around 6:45 p.m. local time and rattled nearby islands, including the popular tourist destination of Bali, sending panicked crowds into the streets Sunday night. Bali trembling so long. Not long after the earthquake, another shock, a tsunami warning. And down near Simcoe and Bremner, it was a virtual river in the streets. You can see the water lapping up there as the heavy rain continues to hit one of the more prone spots in the street. Wendy Squirrel captured this nutty scene, showing some vehicles and one of the city's pricey new streetcars stranded under the flooded King Street West Bridge near Liberty Village. Wendy, who lives in the area, described the dire situation streetcar passengers found themselves in, as well as some of the shenanigans that ensued. Much of Australia's pastoral heartland has turned to dust. It's an overwhelming drought. These cattle swarm around a water truck in New South Wales looking for relief from the devastating dryness. The ground has become too bare for grass to grow, and the weather too extreme to predict. It's been one of the driest years on record. Crops are failing, reservoirs have dried up, and many farmers are spending tens of thousands of dollars a week importing feed and water from less badly affected areas. So I was a boy in 65 drought. I was only 16-year-old, come home from school, and that was pretty horrendous drought. That was known to be the
father of all droughts, but this one is far worse. On Sunday night, the out-of-control flames threatened homes in the hilly Monchique district. That was after near-record temperatures that reached almost 47 degrees in some areas. The heat waves blamed for causing wildfires across northern Europe. High temperatures and weeks of drought contributed to major wildfires, forest fires that is, in Sweden and in neighboring Norway as well, following its hottest recorded temperature in May. Forests in Latvia were torched, and the border between Finland and Russia is closed because of fires there. We've seen wildfires in places unprepared for such outbreaks due to unusually hot weather. Drought and blistering heat have been turning forests into tinderboxes in places that were previously fire-free. These satellite images show just to what extent the heat has taken its toll on Europe, with droughts across the continent causing crop failure. Extreme conditions which scientists say could soon become the new norm. A mountain glacier in Sweden melted so much it's no longer that country's highest point, while down at sea level folks flocked to the beach. By a bend in the river, Spain's hottest town. It's only mid-morning and the temperature in Montoro is already above 30 Celsius. 92-year-old olive farmer Pedro Moya is sure that every year the summer months are getting hotter. If it carries on like this, I think the earth could catch fire and the world would come to an end. Sweden has experienced 65 fires already this year, up from an annual average of 3 fires over the past decade. Blazes are now happening as far north as the Arctic Circle. That's according to Copernicus, the European Union's Earth observation program. At least 91 people died last month in the worst wildfire to hit Greece in decades. Fire raced through a seaside area northeast of Athens. Wildfires, which are a regular problem in summer months, are fueled by these hot, dry conditions. We witnessed the fire devastation last week in Greece. I remember when I first really noticed the changing climate was in the middle 90s at an El Nino year. If you broke a temperature record, it was by 0.1 or 0.2. So it was a rare event. Okay. To break a record by 3 or 4 degrees was unprecedented, unheard of. So I thought, well, this isn't just El Nino. There's something else going on here. And this is what we're seeing. We've seen most years since that records in any one place are broken by more than a degree, a significant amount. Temperatures in Europe are soaring close to their highest ever. 48 degrees Celsius is the current record set in the Greek capital Athens back in 1977. This weekend's continental heat wave is expected to smash that all-time high. Hot air from Africa is baking Spain and Portugal and the Iberian Peninsula. Highs of 36 degrees Celsius in Rome, 40 in Seville, and 41 in Merida in Spain. Europe is sweltering, with temperatures that are too hot to handle for some residents in Madrid. In the Netherlands, officials had to close some roadways because the intense heat melted the asphalt. At the peak of the tourist season, temperature records that have stood for 4 decades are falling. Now the hot air is moving north towards France, where forecasters are predicting a peak of 36 degrees in Paris and Lyon on Tuesday. 3 cities in France have banned high-emissions cars from the roads to manage the pollution amid the high temperatures. Dutch people are sweltering in their longest ever recorded heat wave. Water shortages are beginning in the Netherlands. In Germany, the unusually hot summer has resulted in the nation's earliest recorded grape harvest. The extra heat and sunlight has caused the fruit to mature much faster than expected. I grew up on a vineyard around here. I'm 52 years old and I've never seen the grape picking season start in the first week of August. And northern latitude countries worldwide are facing their hottest summers in history. Dozens of Japanese died of heat-related conditions in the past 3 months as temperatures topped 40 degrees.
South Korea had record-breaking highs this week. 52 degrees was recorded in California's Death Valley last month. What's really outstanding about this summer is not that we just have it warm in Europe, but that we've seen records falling from California all the way to Japan. So we've got to make the assumption that these things will keep getting worse and worse year upon year, whatever we do. But in the past, probably when you and I were children, we expect the weather to move around, such that we got a day of rain, a couple of days of sunshine, and then it would rain again. So that is a moving pattern. The weather patterns tend to move around the Northern Hemisphere and the Southern Hemisphere. We're talking about the Northern Hemisphere summer now. But what seems to have happened, well, what obviously has happened this year, is the movement has stopped. Also, an important indicator of how the planet and the climate system as a whole is changing. And in fact, it would be fair to say we don't know what the full consequences would be. So as the ocean becomes increasingly exposed to the atmosphere, that has the potential to change ocean circulation in ways that could affect large parts of the planet. On camera, a firenado in the British Midlands. It was sparked by a massive fire Tuesday. The firenado occurred after a layer of cool air got on top of the hot air, causing a swirl similar to the way a tornado is formed. It took 10 fire trucks from 3 fire companies to get that fire. Cristo representa la selección era entre quién y quién. En el tiempo de Cristo está Pilato y le dice, ¿a quién quiere que le suelte? ¿A o a quién? ¿Cuál era la otra persona? Barrabás, aquí lo estamos viendo. ¿Y qué tiene que ver con lo que está pasando ahorita? ¿Cuál va a ser la escogencia ahorita? Pues sí, pero entre la ley de Dios, que es el sábado, y la ley del hombre, que es el domingo. Ese va a ser el punto de controversia. Entonces, ¿causa esto temor? Lo que acaban de ver. Claro que sí. Y reportes de personas como Al Gore, que era fue vicepresidente de Estados Unidos, que esta mañana lo oímos, dice Al Gore, el Papa Francisco es una fuerza moral para resolver la crisis climática. El mundo entero está en eso, en ver si él es una fuerza moral o es el anticristo. Porque todo lo que está haciendo de depravaciones, de muertes, de asesinatos, eso va a ir saliendo. La profecía dice que eso va a ser desenmascarado. Y miren esta expectación del tema del cambio climático. Dice, además la crisis climática es ahora el mayor desafío existencial de la humanidad que la humanidad haya enfrentado. Y no solo la humanidad está en riesgo. De acuerdo con los biólogos del mundo, hasta la mitad de todas las especies vivas con las que compartimos esta tierra está en peligro de extinción durante este siglo. Entonces, si aparecen ballenas, delfines, aves, todo que están muriéndose, ya están dándole ellos la razón que es debido a ¿qué? Al cambio climático. Dime. Y que es algo espiritual, y me dice, cuando a Noé se le ordenó que juntara 2 a cada especie en su arca para mantenerlos vivos contigo, fue la orden de Dios, dice Al Gore, creo que la instrucción también es para nosotros. Y entonces, ¿cuál es el arca? Al Gore, que es un vicepresidente de Estados Unidos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el arca de Noé para ellos? Él fue vicepresidente. En el tiempo que él fue incluso candidato presidencial y él perdió con George Bush, y él fue vicepresidente, entonces con Clinton, creo que fue con Clinton. Entonces está diciendo que en la encíclica Laudato Si es el arca de Noé actual.
¿Por qué? Porque está en riesgo ¿qué? Las especies y todo el planeta. Entonces tenemos que hacer algo. Entonces imagínense ustedes que se le fueran a Noé en contra en este tiempo. ¿Quién iría en contra de Noé sabiendo que hubo un diluvio? Pues nadie. Ahora, nosotros sabemos que eso es un engaño. Ahora, cuando nosotros comencemos a decir que el cambio climático es algo montado, algo que es inducido por el hombre, ¿cómo nos van a llamar? Así como en el tiempo de Noé, a los que no creyeron, nos van a decir que nosotros somos esas criaturas indeseables. Y dice lo siguiente, el total acumulado ahora con relación al tema de los gases de invernadero, dice, está atrapando tanta energía de calor extra como la que liberarían, ¿cuántas? 400,000 bombas tipo de la clase Hiroshima que explotan cada 24 horas. Entonces, ¿qué hace eso en la cabeza de las personas? Pues eso genera una catástrofe. Imagínense 400,000 bombas de Hiroshima estallando cada 24 horas. ¿Quién aguanta eso? Entonces tenemos que hacer ¿qué? Algo. El mundo entero está pidiendo una solución global para el tema del cambio climático. Y ellos lo mencionan, tormentas más fuertes, aguaceros más grandes, inundaciones y aludes más destructivos, sequías más profundas y prolongadas, malas cosechas, escasez de agua en muchas regiones, fortalecimiento de incendios forestales, propagación de enfermedades, el detrimento del hielo y aumento del mar. O sea que este es un tema apocalíptico. O sea, la visión que se está dando del cambio climático es un tema apocalíptico, o sea que estamos en el fin. Se hablaba estos días pasados de Hawái, que está sufriendo varias cosas al mismo tiempo. Viene un huracán, ¿no? Tiene desde el espacio mostraban cómo una tormenta está sobre ellos, y es muy posible que tanto Hawái, lo vimos en otro documental, como las islas Fiji, Seychelles, van a desaparecer porque está subiendo el nivel del mar a razón de casi 1 metro por año. ¿Y qué se profetizó con relación a eso? Dice, islas enteras desaparecerían. Entonces, dice él en una entrevista reciente, usted dijo que el cambio climático no es un tema político, es un tema moral y espiritual. Entonces, se está llevando el tema del cambio climático a un tema político, de un tema político a un tema religioso, un tema espiritual. ¿Por qué? Porque se busca es que finalmente se llegue al tema del domingo. Ese es, Carmen, de cómo se va a llegar allá. Se va a inducir a que la gente diga, mire, la solución que tiene el Papa con la encíclica Laudato Si es la solución para todos. Y si todo el mundo está montado en una película catastrófica como la que estamos viendo, la que nos están dando, pues ¿cuál va a ser la reacción de las personas? Aceptemos, porque si no vamos a perdernos. Dice, junio 29 del 2018, la contaminación atmosférica está vinculada a 3.2 millones de nuevos casos de diabetes en un año. Entonces, no tiene nada que ver con la diabetes. ¿La diabetes de qué depende? De la alimentación, y con todos los desbarajustes que se están dando en la alimentación, con jugos, con chicles, con bebidas, con Vive 100, todo lo que sea industrializado, lo que sea de paquetes de jugos industrializados, eso finalmente va a generar en problemas de diabetes, en problemas de hígado, en muchas enfermedades. Entonces están diciendo, pues sacan los expertos, ¿no? Sacan y doctores, PhD, doctorados, asistente de medicina a la Universidad de Washington, dice, muchos grupos de presión de la industria argumentan que los niveles actuales son demasiado estrictos y deberían relajarse. La evidencia muestra que los niveles actuales aún no son lo suficientemente seguros y deben ser ajustados. Dice, hace 10 o 15 años pensábamos que la contaminación del aire causaba neumonía, asma y bronquitis, no mucho más que eso, pero ahorita se está diciendo que contribuye a enfermedades pulmonares crónicas, al cáncer del pulmón, a enfermedad renal crónica,
30 millones de estadounidenses tienen diabetes y las cifras en todo el mundo son asombrosas. La Organización Mundial de la Salud es un instrumento del mismo sistema papal. Entonces lo que están haciendo es generando la percepción, el pensamiento que esto es terrible y que necesitamos hacer algo. Ahora, ¿el mundo entero está en angustia? Claro, con estas noticias, pues claro que sí. ¿Y estaba esto profetizado que iba a pasar? ¿Dónde encontramos eso? La palabra de Dios y el espíritu de profecía. ¿Y quién es el originador de estas cosas? No es Dios, acuérdense. Hay una historia que relata cómo cayó fuego del cielo y no venía de Dios. Dios permite y Satanás actúa. Entonces, por la condición moral del mundo, Dios está permitiendo. Y Satanás, ya habiendo preparado todo con anticipación, está haciendo que la gente entre en una colectivización mental, ¿sí? Si dicen que Coca-Cola es buena, en todo el mundo toman Coca-Cola. Y si todo el mundo está montado en el tema del cambio climático, entonces todo el mundo ya está paranoico. Tan paranoico está que estamos viendo en los supermercados de aquí, ese tema ya está montado y hay sanción por parte de las alcaldías para que para quienes no sigan esas políticas. Pero a ese nivel eso es todo lo que se está montando, hermanos, para que entendamos que esto es una estrategia. La gran controversia, página 576 en español. A la par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas serán reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares y ¿bajo qué? Sebas. Bajo 1000 formas, en las desgracias y calamidades del mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los terremotos, huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, ¿no lo acabamos de ver? En los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos, en cada lugar y en miles de formas, Satanás está ejercitando su poder. Él destruye la mies casi madura, y a ellos siguen la hambruna, la angustia, propaga por el aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas visitaciones es el término que está en la traducción en español, es plagas, eso no es lo correcto. Estas visitaciones, porque las plagas todavía no han caído, eso no son plagas de Dios. Entonces, si ven cómo hay manos que están alterando la verdad de la palabra de Dios y el espíritu de profecía para que nosotros creamos cosas que no son. Si yo dejo plagas, pues dice estas plagas irán menudeando más y más, o sea que son plagas vienen ¿de dónde? De Dios, y resulta que no, porque arriba lo está diciendo, Satanás producirá enfermedades. En el libro que ustedes tienen dice estas plagas, entonces la siguiente edición vamos a ajustarlo con relación a lo que dice el original. Estas visitaciones irán menudeando más y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y ¿qué? ¿No lo oímos? Sobre animales ya está sucediendo. La tierra se pone de luto y se marchita, desfallece la gente encumbrada la tierra. La tierra también es profanada bajo sus habitantes porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Y luego, el gran engañador, entonces todo esto es un ¿qué? Un engaño. El gran engañador persuadirá a los hombres de que los que sirven a Dios, de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. O sea, quienes estén siguiendo la voz de Dios están dando la advertencia y todo el mundo se va a ir en contra de ellos. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo. Que este pecado de violar el domingo
ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria. Entonces, cuando llegue la ley dominical, hermanos, el pueblo de Dios ya está advertido que va a ser inculpado de todas las calamidades que están sucediéndose en el mundo. Todas las catástrofes, los tornados, los ciclones, todo eso se lo van a achacar ¿a quién, Carmen? A usted, si es hija de Dios para ese momento. A Diego, a Juan David, a todos nosotros se nos va a achacar esos males. Y dice, se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades y que no concluirá hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente ¿qué? Entonces va a venir la ley dominical y va a ser paulatina poco a poco. Cuando se dé en el Congreso de los Estados Unidos la ley dominical, nosotros por medio de las profecías sabemos que comenzó el juicio de los vivos. Y va a ser gradual, pero nosotros desde ese momento tenemos que empezar a alistar las maletas porque nuestro Señor viene muy pronto. De los creyentes, de los que han profesado ser hijos de Dios, así como acuérdense que el juicio de los impíos va a ser posterior. Pues va a comenzar con la casa de Dios, con los creyentes, o sea, con nosotros va a comenzar ese juicio a los vivos. Y lógico, pues porque hemos conocido la ley de Dios, hemos conocido que es la marca de la bestia, y ¿desde qué momento sabemos que es la marca de la bestia? A ver, fechas está. 47, claro. 46 se conoció el sábado como el sello de Dios, y en el 47 se conoció que era la marca de la bestia. Desde 1847 los adventistas del séptimo día sabemos que es la marca de la bestia, o sea que no tenemos ¿qué? Excusa. Cuando llegue la marca de la bestia, la ley dominical, desde 1847 estamos proclamando eso. Entonces no hay excusa para un adventista del séptimo día, por eso el juicio comienza ¿cómo? ¿Y por dónde? Por la casa de Dios y por los ministros que están postrados ante ¿dónde? Adorando ¿a quién? A Acera y al sol. La sodomía y el domingo prevalecientes en la iglesia adventista. Eso es lo que la profecía nos dice. Y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, fuerte pregón de Apocalipsis 18, haciendo con ello que se pierde el respeto debido al domingo, son perturbadores de la gente, evitando su restauración al favor divino y la prosperidad temporal. Entonces, ¿están todos ciegos a los propósitos ocultos de la encíclica Laudato Si? ¿O Dios tiene piedras que nos están hablando? Entonces esta mañana estuvimos viendo parte de lo que dice este artículo con relación a la declaración de Al Gore, lo cita LifeSite News, y LifeSite News dice lo siguiente: el Papa Francisco, los globalistas han encontrado un participante voluntario en lo que muchos ven como una crisis, ¿qué? O sea, elaborada, premeditada, destinada a concentrar más poder e influencia bajo las élites globales mientras escapan del genuino escrutinio científico. O sea, ¿qué quiere decir esto? A concentrar más poder e influencia bajo las élites globales. O sea, el papado está haciendo eso. ¿Qué profecía se está cumpliendo? Que todo el mundo se iba a postrar, que se iba a sanar, ¿qué? La herida mortal. O sea, la prominencia del Papa va a ser asociada, va a darse a través de lo que es el tema del cambio climático. Dice el profesor Michael Hart, autor de Hubris, la problemática, la ciencia, economía y política, el cambio climático, dijo a LifeSite en una entrevista del 2016, los globalistas, que es el nuevo orden mundial, que es todo el movimiento del cambio climático, están utilizando la ciencia del cambio climático para poco entendido, para avanzar en una ambiciosa agenda ambiental enfocada en aumentar ¿qué?
el control centralizado sobre la vida cotidiana de las personas. ¿Y qué control de quién? Pues del sistema papal, ¿señor? Uh-huh. Uh-huh. Para meternos en ese rollo y ahora se entiende mucho mejor. Es en las ciudades donde se habla sobre el cambio climático. Y en las universidades especialmente hay un movimiento gigantesco de estudiantes universitarios sobre eso. O párese usted en una universidad y diga el cambio climático es una farsa. Corre peligro. Dijo que el Papa Francisco estaba siendo ingenuo e imprudente al comentar favorablemente sobre el movimiento de cambio climático, como se encuentra ¿qué? En su encíclica Laudato Si. Eso ya lo leímos esta mañana. Habla sobre el tema de que se está pasando de un tema científico a un tema espiritual. Y Al Gore dice, la crisis climática es ahora el mayor desafío existencial de la humanidad que ha enfrentado alguna vez, y que no reprueba el intento de explotar las escrituras para encontrar la autoridad. Menciona a Noé, habla sobre el tema, este señor, el crítico de LifeSite dice que esto es una religión de culto que está reemplazando a la religión verdadera. Ahora, pregunta, la conferencia general basado, entonces, ¿en dónde deberíamos nosotros como adventistas del séptimo día estar? ¿Viendo a Barrabás o viendo a Cristo? ¿Viendo al domingo o viendo el sábado? ¿Viendo las leyes humanas o viendo la ley divina? Pero, ¿qué sucedería si, entonces, del domingo, qué hay detrás? Está el cambio climático, está la encíclica Laudato Si. ¿Y qué pasaría si la conferencia general, en lugar de ver a Cristo, empieza a ver a Barrabás, empieza a ver al hombre de pecado, al hijo de perdición, al sistema papal, con el Laudato Si, a defender a Laudato Si? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Que estamos bien? ¿Qué está escogiendo la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día? ¿Están preparados? ¿Tiene que ver algo la luz con las tinieblas? ¿O Barrabás o Cristo? O sea, no hay dos opciones. O sábado o domingo. Ley humana, ley divina. Laudato Si, palabra de Dios. Prepárense, hermanos. Adventist Review, página oficial de la revista oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Qué ven ustedes ahí? Caos versus paz, tranquilidad. ¿Y en medio qué hay? Adoración al sol. Y una ciudad. Entonces, cuando vemos esto, ¿qué diríamos? ¿Caos terrible como lo acabamos de ver? Pero aquí que entonces tenemos que llegar a una sostenibilidad del planeta. ¿Hasta ahí hay algo? Les estoy induciendo la información de la fotografía, ¿cierto? Pero vamos a verlo. ¿Tienen los adventistas una carne con el Papa Francisco? O sea, el beef, en original, en inglés, beef es un plato de carne. O sea, si yo le digo, tenemos un pedazo de carne juntos, significa que estamos comiendo ¿qué? Carne del mismo plato. Entonces, la pregunta que hacen, ¿tienen los adventistas algo que ver o un pedazo de plato con el Papa Francisco? La respuesta, ¿cuál debería ser? No, porque nada tenemos que ver con las tinieblas. Pero ¿qué dice el artículo? La emoción se ha incrementado durante meses de anticipación a la primera visita del Papa Francisco a los Estados Unidos. Aunque esta es la 10ª visita papal de los Estados Unidos, a los Estados Unidos desde 1965, muchos dicen, este es diferente. ¿Por qué? Quizás porque el Papa Francisco hablará en la ONU ante la Asamblea de los Jefes de Estado, que fue lo que les mencioné esta mañana, de
más grandes de la historia mundial y se dirigirá por primera vez al Congreso de los Estados Unidos, o tal vez porque se le describe como un pontífice sin igual, venerado por la derecha y la izquierda, por judíos y musulmanes, por la comunidad gay y los derechos y la derecha religiosa. Su nombre aparece repetidamente en las pantallas de televisión y en noticias en periódicos nacionales e internacionales. Parece ser el Papa para la gente, recibiendo elogios de hombres y mujeres en un amplio espectro de la sociedad. Hasta aquí podría decir, bueno, o sea, pero lo están admirando. O sea, si dijera, pero sabemos nosotros que este es el hijo de perdición, el anticristo, ya sería otra cosa. Hasta aquí lo está exaltando. Sigamos. Un tema en particular que atrae aplausos y críticas es la fuerte postura del Papa sobre ¿qué? Y la responsabilidad humana de cuidar el medio ambiente, promocionado como el gran ítem de la agenda para este viaje al otro lado del estanque, o sea, al otro lado del océano. El Papa Francisco planea dar un cierto sonido al llamado de la trompeta respecto al cambio climático. O sea, la Iglesia Adventista está diciendo, el Papa Francisco planea dar un fuerte sonido de trompeta. ¿Qué significa para ustedes eso? Los adventistas deberían estar dando la fuerte trompeta del mensaje de Apocalipsis 18, y en lugar de eso están exaltando la voz del Papa con relación al tema del cambio climático. ¿Lo ven, hermanos? Y con este problema los adventistas pueden, ¿qué? Resonar, o sea, vamos a unirnos al toque de trompeta ¿de quién? Del Papa Francisco, en lugar de estar, estamos tocando la trompeta ¿de quién? De Barrabás. En lugar de estar tocando la trompeta del mensaje del fuerte pregón, uniéndonos con Cristo, estamos comenzando a tocar la trompeta ¿de quién? ¿Cuál es la elección entonces? ¿A quién están escogiendo? ¿A Barrabás? Como señaló recientemente el Washington Post, el Papa Francisco enfrenta una batalla cuesta arriba con muchos cristianos que niegan que el cambio climático sea real, entre ellos quienes estarían o estaríamos. Los adventistas verdaderos. Pero Francisco no está solo en sus creencias. Entonces, ¿quiénes lo van a apoyar? La Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, hermanos. Dice, con la mitad de los estadounidenses dice que el cambio climático es una señal de los últimos días. El empresario Jay Falson empieza a decir que va a dar Dios 175 millones para convencer a los detractores del cambio climático. Y después sigue diciendo, y los líderes musulmanes de 20 países están haciendo sonar su propia trompeta, que el cambio climático es real y una fuerza a tener en cuenta. O sea, la trompeta, en lugar de ser ha caído Babilonia, ¿cuál es la trompeta? Unámonos con Barrabás para el cambio climático, cuyo propósito final es el domingo obligatorio. Entonces, esto no es un evento aislado o uno que probablemente desaparecerá pronto. Dice la fuente Adventist Review. De hecho, los expertos están declarando que el cambio climático es responsable de todo, desde 400,000 muertes por año hasta el rápido aumento de ¿qué? ¿Quién está hablando de eso? Y pues, quién sabe. Y el 500% de desastres naturales desde la década de 1970, una tendencia que el Banco Mundial espera que continúe. En lugar de citar a Elena de White, diciendo esto es una falsedad, están citando ¿a quién? A los bancos y a toda la información de los jesuitas para decir que estamos en un caos climático. Dice, la evidencia descansa fuertemente del lado del cambio climático, evidencia que las personas pensantes, incluidos los protestantes, ¿qué? Adventistas, pueden apoyar. O sea,
Está diciendo que los adventistas protestantes están del lado del cambio climático, o sea que están ayudando o están apoyando las evidencias sobre el cambio climático. Hemos estado sentados en secreto, conocimiento de que nos ha dado la Biblia y el espíritu de profecía durante demasiado tiempo. Esto no es un problema o un evento para el cual los adventistas deberían descansar al margen. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Acción. En cambio, tal vez hemos venido al reino para un momento como este. O sea, ¿qué es trompeta la que tiene que sonarse? No la de Barrabás, sino la de Cristo. Nuestra gente ha sido considerada como demasiado insignificante para ser digna de ser notada. Entonces vendrá un cambio, y escribe supuestamente Elena de White. Pero ¿cómo va a ser notorio? Con el fuerte pregón de que Babilonia ha caído, de que el sábado es la ley de Dios, mientras que todo el mundo está guardando ¿qué? El domingo. Y que las calamidades van a venir, y que el pueblo de Dios que guarda el mandamiento, lo que acabamos de leer, será la responsable y le dirán, ustedes son los responsables de esto. Ayudarle a Dios. El trabajo que él tiene. Entonces, la hermana White lo dice, hermanos. De un momento a otro, el pueblo pequeño adventista, guardador del sábado, será notorio, será famoso en todo el mundo. Y no porque nos unamos al papado, sino por el contrario, porque nos estamos oponiendo a lo que el papado plantea. Esto es la advertencia al pueblo mundial sobre lo que significa la caída de Babilonia. Está cayendo Babilonia, lo están diciendo las piedras, lo está diciendo todo el mundo. Para ir a favor para manipularlos. Dice, ¿quién sabe? Tal vez sea el momento ahora, como citando algo parte de la historia de Esther, ¿no? Pero esa es la estrategia. Los votos y las leyes no detendrán la marea del cambio climático. O sea que están uniéndose al cambio climático. La tierra se seca y se seca porque desobedecieron la ley y violaron nuestro estatuto y quebrantaron el pacto eterno. O sea que está usando Isaías para supuestamente justificar el tema del cambio climático. Y cita a Elena de White, no voy a leerlo, pero habla de que la creación gime y sufre juntamente. ¿Pero por qué? Porque traspasaron la ley. Si el Papa es el que está violando la ley y los estatutos, es el cuerno pequeño, Daniel 7:25, no tiene nada que ver con el tema del cambio climático. Por el contrario, está violando la ley de Dios, hacia allá va todo lo que se asocia con el tema del domingo. Ahora miremos un poquito más adelantico de la oficina de Silver Spring, Maryland, que es la oficina de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Adventistas del Séptimo Día reafirman el compromiso de preservar el medio ambiente y anime a todos los miembros a ser buenos administradores. Mientras los líderes mundiales se reúnen en París para la 21ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Iglesia Adventista apoya y aplaude los esfuerzos de estos líderes para llegar a un acuerdo para frenar el deterioro de nuestra tierra debido al cambio climático. 2 años después, Al Gore está reconociendo que todo el Acuerdo de París se llegó gracias a buen término por la obra y la mediación de ¿quién? De Francisco, por medio de su encíclica Laudato Si. Y la Iglesia Adventista, ¿qué está diciendo? Aplaudamos a las conferencias general, a la conferencia de las Naciones Unidas, porque el cambio climático hay que solucionarlo. ¿Barrabás o Cristo? ¿Qué está escogiendo la Iglesia Adventista? ¿A Barrabás? Debería escoger a Cristo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día ha apoyado por mucho tiempo
la corresponsabilidad responsable de todo lo que Dios ha creado, y es eso cierto, desde la creación lo tenemos, pero no necesitamos una encíclica para recordárnoslo, y mucho menos del hombre de pecado, el hijo de perdición. Y refuerza su creencia de que todos debemos ser responsables de los recursos que Él nos ha dado. ¿Ya en qué año? En 1900, ¿qué? La Iglesia emitió una declaración oficial sobre el medio ambiente, y la declaración dice lo siguiente. ¿Qué fecha? Dice, los adventistas del séptimo día creen que la humanidad fue creada a la imagen de Dios. Lamentablemente la corrupción y la explotación se han incorporado a la gestión del dominio. Entonces, por favor, tomen estas palabras. Corrupción, explotación. Escríbanlas, por favor. Explotación, corrupción. Están siendo dadas por la Conferencia General en un comunicado de ¿qué fecha? De 1995. Dice, cada vez más hombres y mujeres han estado involucrados en la destrucción megalománica de los recursos de la tierra. Entonces, destrucción de los recursos de la tierra, lo que ha provocado un sufrimiento generalizado, un desorden ambiental y la amenaza del ¿qué? ¿La amenaza del qué? ¿Desde qué fecha? O sea, ¿desde qué época está siendo preparada la Iglesia Adventista para ir a hacer la trompeta de Barrabás? Esto ha sido preparado, hermanos. Mientras que la investigación científica necesita continuar, es evidente a partir de la evidencia acumulada que la creciente emisión de gases destructivos, por favor pongan emisión de gases destructivos, el agotamiento de la capa protectora de ozono, pongan agotamiento de la capa protectora de ozono, la destrucción masiva de los bosques y el llamado efecto invernadero son todos amenazantes al ecosistema de la Tierra. Los adventistas del séptimo día abogan por un estilo de vida simple y sano, donde las personas no pisen la rueda del consumismo desenfrenado. Por favor, pongan eso porque eso es un tema, una frase muy popular de alguien. Unbridled consumism, pero lo vamos a ver ahorita. Consumismo desenfrenado, la obtención de bienes y la producción de desechos. Por favor, escriban. Consumismo desenfrenado, obtención de bienes, producción de desechos. Dice este documental, que es de la Asociación General, un comunicado oficial de la Asociación General. Hacemos un llamado para que se respete la creación, la restricción en el uso de los recursos del mundo. Entonces pongan recursos del mundo. La reevaluación de las propias necesidades y la confirmación de la dignidad de la vida creada. Pongan por favor dignidad de la vida. ¿Ya pusieron esos? ¿1900 qué? Muy bien. Pregunta, Juan. Efecto invernadero, uso de recursos, reafirmación de la dignidad de la vida, dignidad de la vida. Esto va a ser un ejercicio. Entonces, ¿de dónde provienen estas palabras? ¿De Barrabás o de Cristo? ¿Quién es Barrabás? El hijo de perdición, el que es ladrón y... ¿Quién es para nosotros en este momento? El sistema papal. Esto nos va a poner en problemas, hermanos. Pero si nosotros no lo decimos, las piedras van a hablar. ¿De quién son estas palabras entonces? Vamos a ver. ¿Cuál es el medio de engaño entonces? ¿Cómo va a ser el medio de engaños? ¿Cuál va a ser el medio de engaño?
¿Va a ser directo? ¿Se va a presentar Satanás con sus cachos? Ahora, ¿cómo se está presentando? ¿Qué es esta la ley de oferta y demanda? ¿Y por medio de qué encíclica? Laudato Si, hermanos. ¿Quién es él? El anticristo. Acuérdense que él es una persona del sistema. Tenemos que verlo a él como un sistema, no como él. Él es un sistema y adicionalmente sí, él es un jesuita. Y ese es el cumplimiento de Apocalipsis 17, pero después lo miraremos. Noviembre 13 del 2014. El Papa Francisco advierte al G12 del efecto del ¿qué? Del G20 del efecto del consumismo. ¿Pueden ir tachando por favor ahí? El Papa Francisco advirtió a los jefes del Estado que asisten a la reunión anual en Australia sobre los efectos del consumismo desenfrenado y les pidió que tomaran medidas concretas para aliviar el desempleo. Por ahí había un tema de la dignidad. El Papa Francisco, que se ha habituado a dirigirse a los líderes de las reuniones del G20, a menudo ha expresado su preocupación por la economía global. El año pasado, en un largo informe transmitiendo las opiniones del Vaticano, criticó la idolatría del dinero, detención de bienes, y denunció el libre mercado sin restricciones como la nueva tiranía. ¿Quién creó los sistemas hegelianos del capitalismo y del comunismo? Ellos. El sistema papal. Ahora están planteando la solución. ¿Y cuál solución? Laudato Si. Esta es la encíclica Laudato Si, hermanos, dada por el Santo Padre, lo llaman a ellos el mismo, se llaman así, dado en Roma junto a San Pedro el 24 de mayo, al lado de un muerto, cultura de muertos. El 24 de mayo, solemnidad de Pentecostés del año 2015, tercero de mi pontificado. Y miremos el Laudato Si. Esta es la encíclica Laudato Si, la encuentran en la página oficial del Vaticano. Y dice lo siguiente. Entonces vamos a buscar, perdón, aquí, Papa Francisco. Ahora vamos a hacer el ejercicio. No sale, ahora sí. Espera que no me quiere salir aquí el avisito. Entonces, miremos la encíclica Laudato Si. Vamos a empezar. ¿Quién me quiere por favor ayudar con temas que estén ahí, de los que le dije? A ver, Nico. Explotación. Debido a una explotación inconsiderada de la naturaleza, el ser humano corre el riesgo de destruirla y de ser a su vez víctima de esta degradación. Esto es del Papa. Y las otras fuentes que les dije, ¿quién eran? Entonces, los adventistas, ¿a quién están? ¿La trompeta de quién? ¿De Barrabás o de Cristo? Otro ejemplo, a ver. ¿Cuál? Poco a poco algunos países pueden mostrar avances importantes en el desarrollo del control y una lucha más sincera contra ¿qué? La corrupción. Aquí hay otros textos, controlar mejor la corrupción, control de la corrupción, acciones de control operativo. Todo esto es Laudato Si, número 177. ¿Qué más? A ver. No sé si es este. Emisiones o vertidos de generación de residuos son una modificación significativa en el paisaje, en el hábitat de especies protegidas, en un espacio público. Dice aquí, emisión de ¿qué? Dióxido de ¿qué? Muy bien, ¿otro? ¿Qué más?
Ahí ya está, pero vamos a ponerlo. Ozono. Gracias a la Convención de Viena para la protección de la ¿qué? Capa de ozono, de su implementación mediante el Protocolo de Montreal y sus enmiendas, el problema del adelgazamiento de esta capa parece haber entrado en una fase de solución. Iremos a ver más adelante, no hay más, bueno, pero lo menciona. ¿Qué más? Invernadero. Propuso el objetivo de estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera para revertir el calentamiento global. Encíclica número 167. ¿Qué más? Desechos. Hay que considerar también la contaminación producida por los residuos, incluyendo los desechos peligrosos presentes en distintos ambientes. ¿Qué más? ¿Obtención? No, esa no está. Sí, consumismo ya, que es obtención de bienes. Dignidad humana, dice, este mundo tiene una grave deuda social con los pobres que no tienen acceso al agua potable porque es negarles el derecho a la vida radicado en su dignidad inalienable. O sea, ¿derecho a qué? ¿Dignidad qué? A la vida. Siguiente. Si tenemos en cuenta que el ser humano también es una criatura de este mundo que tiene derecho a vivir y a ser feliz, que además tiene una dignidad especialísima, no podemos dejar de considerar los efectos de la degradación ambiental del actual modelo de desarrollo y de la cultura del descarte en la vida de las personas, o sea, de votar. Y todos los datos, todas las referencias que ustedes anotaron está asociado con el cambio climático. Estamos leyendo la encíclica de Laudato Si, que supuestamente salió en el 2015, pero ¿de dónde entonces saca la información? La Conferencia General. Bueno, hermanos, y no para ahí, entonces la encíclica Laudato Si, ¿no se les ha olvidado ya? 237, muy bien. El domingo. La participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. El domingo es el día de la resurrección. La ley del descanso semanal imponía abstenerse del trabajo del séptimo día. O sea, están diciendo, ojo, porque viene una ley que va a imponer ¿qué? El descanso semanal, no bíblico, sino espurio. El domingo. Así el día de descanso, cuyo centro es la Eucaristía, o sea, si dice aquí el domingo es el día de la resurrección, la participación de la Eucaristía, ¿de qué día de descanso está hablando? Si aquí dice el domingo es la participación de la Eucaristía y aquí abajo dice, y menciona el domingo y aquí abajo el día del descanso, cuyo centro es la Eucaristía, ¿cuál es ese día? El domingo para ellos derrama su luz sobre la semana entera y nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza y de los pobres. Eso fue lo que dijo Al Gore, cuidado de la naturaleza y de los menos favorecidos. ¿Está bien? Y la encíclica Laudato Si no solamente se queda en el tema del cambio climático. ¿Quién es Astarte? ¿Quién es Acera? ¿Quién es Ishtar? ¿Quién es a las que se le amasan las tortas? Chao. María, la madre que cuidó a Jesús, ahora cuida con afecto y dolor materno a este mundo herido. Ella es la reina del cielo. Ella es Ishtar. Ella es Astarte, Acera, póngale todos los nombres que quiera. Entonces, el que acepta la encíclica Laudato Si está aceptando también la adoración ¿a quién? A María. Y también dice, más allá del sol, hay una película que sacaron del Papa, ¿se acuerdan que les mostré? Beyond the Sun, y hay unos niños acercándose al Papa y está el sol y está todo lo que significa la adoración al sol, hermanos. Entonces, hace un poco de años, hace como 3 años, alguien por allá puso en unas
en unas pancartas, puso Laudato Si número 237, el charco de sangre, y abajo Apocalipsis 13:17, no 13:7 les dije, sino 13:17. Y también puso otra pancarta, domingo obligatorio, marca de la bestia. Eso tiene que conocerlo la gente. Y mucha gente cuando se dé esto van a decir, ¿cómo era eso? Entonces hay necesidad de advertirle a las personas. Y recientemente, junio 20 del 18 que vimos esta mañana, como demostraron dice la disrupción climática, entonces ya no habla de cambio climático, sino de disrupción climática. La Adventist Review, junio 20 del 2018, debería conducir a los adventistas a la acción. Y entonces, ¿a qué invita? Pero como demostraron los pioneros adventistas, ser buenos administradores de la creación de Dios a menudo nos lleva a involucrarnos social y políticamente. Dijo, porque muchos problemas no pueden abordarse, se pueden abordar mejor a nivel sociales más amplios. No estamos llamados a unirnos con la parte social y la parte política. Dice la hermana White, las circunstancias de que un movimiento ecuménico las circunstancias de que un movimiento encaminado a establecer un error está ligado con una obra buena en sí misma, no es un argumento en favor del error. O sea, el fin no puede justificar los medios. Podemos encubrir un veneno mezclándolo con un alimento sano, pero no por eso cambiamos su naturaleza. Por el contrario, lo hacemos más peligroso, pues se le tomará con menos recelo. Si usted sabe que un alimento tiene arsénico, ¿se lo come? No. O un frito. Una de las trampas de Satanás consiste en mezclar con el error una porción suficiente de verdad para honestar a aquel. La profecía, la Biblia dice, en Apocalipsis dice, y Dios vendrá a destruir a los que destruyen la tierra. Eso lo podría estar capitulando el Papa para decir, miren lo que está diciendo la Biblia con relación al tema del cambio climático, pero no podemos porque tenemos todo el contexto de la Biblia, no es una porción sino toda la Biblia. Presten atención que ya vamos a acabar. Los líderes del movimiento del domingo pueden propagar reformas que el pueblo necesita, principios que estén en armonía con la Biblia, pero mientras mezclen con ellas algún requisito en pugna con la ley de Dios, sus siervos no pueden unirse a ellos. Nada puede justificarlos en dejar a un lado los mandamientos de Dios por los preceptos de hombres. O sea, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la Conferencia General, debía haber leído la encíclica Laudato Si, si es que no la ha leído, pero ya les acabo de mostrar las evidencias que lo conoce desde hace mucho tiempo antes incluso, pero son cosas que el Señor revelará en su momento. No podemos unirnos con ellos por más bueno que sea el tema del cambio climático, por más aparentemente bueno. ¿Por qué? Porque está en pugna ¿qué? La ley de Dios. El domingo es el engaño detrás de la encíclica Laudato Si. ¿Y qué significa entonces de la iglesia adventista? La corporación. ¿Ha tomado de qué? Del vino de Babilonia. Y si no se arrepiente, recibirá las plagas. ¿Aprueba esto la palabra de Dios, hermanos? No. ¿Cuál es el llamado? Y después de estas cosas, estamos a portas, antes, hermanos, estamos a milímetros de la proclamación de la ley dominical. Eso significa que el cierre del tiempo de gracia para los adventistas está cerca de terminarse. ¿Qué debemos hacer? Arrepentirnos y confesarnos. Y clamó fuertemente en altavoz diciendo: caída es Babilonia la grande, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue toda ave inmunda aborrecible, porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites.
Apocalipsis 18:24 dice, y en ella, hablando de Babilonia, fue hallada la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Una de las plagas, ¿cuál es? En señal de que toda la sangre de la tierra será vomitada, o sea, saldrá para decir, ella es la que ha generado esa muerte de todos los santos. Pero no solamente ella es depositaria, acuérdense que es el misterio, Babilonia la antigua, es la depositaria de todo lo del paganismo, de los sacrificios, desde el tiempo de ¿quién? De Caín, en la muerte de Abel. O sea, la muerte de Abel fue un sacrificio que Caín le hace a Satanás. Porque le dijo, ¿acaso que soy guarda de mi hermano? Le dijo a Dios. ¿Y qué dijo Dios? La sangre de Abel clama. ¿Desde dónde? Y en ella fue hallada la sangre de todos los profetas y de todos los que han sido muertos en la tierra. ¿En dónde? ¿En quién? En Babilonia la grande, en el misterio. Y el llamado es, Carmen, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de las maldades de ella. ¿De quién? De Babilonia la grande, el misterio antiguo. ¿Cuál es el llamado, Carmen? ¿Quién es Babilonia? ¿A quién, la trompeta de quién vamos a sonar? ¿El fuerte pregón de quién? ¿De Cristo o de Barrabás? El Hijo de Dios, el falso Hijo de Dios. Bueno, hermanos, vamos a hacer una oración y ojalá que esto haya sido de provecho para que podamos estar apercibidos de las cercanías del fin del tiempo.